Hemos leído La campana de cristal de Sylvia Plath y parte de su poesía y queríamos compartir una pregunta. Esto lo has cambiado, ¿no? Un poquito. ¿Cómo es posible que una poeta de la talla de Sylvia Plath escriba una novela y la novela no destaque ni por su lenguaje ni por su forma? Sí, que claro. Estamos de apagón resaca. Sí. Tenemos que confesarlo. Nos ha parecido que a La campana de cristal le falla la forma, le falta lenguaje. Y es como, ¿cómo puede ser? Con el pedazo de poeta que es Sylvia Plath. ¿Cómo es posible que una autora que escriba unos versos tan potentes y juega tanto con las palabras escriba una novela que no destaque por su lenguaje? Ahora os contamos todo y lo argumentamos, porque no decimos para nada que creamos que La campana de cristal sea una mala novela. No decimos eso. Ahora os contamos lo que decimos. Antes de entrar en lo que queremos contaros sobre La campana de cristal, ¿quién es Sylvia Plath y qué es La campana de cristal? Y lo vamos a hacer muy brevemente porque si queréis profundizar en su biografía, os recomendamos el podcast de Grandes Infelices, que ya hemos mencionado alguna vez. Dejamos por ahí el vídeo, que también tienen vídeo de YouTube. Sí, ¿Y si se nos van al otro vídeo? Es bueno para nosotros. ¿En serio? Hace engagement. ¿En serio? Plath nació en 1932 en Boston. Desde muy pequeña destacó académicamente, escribía poesía y tocaba el piano. Comenzó sus estudios universitarios y gracias a sus notas recibió una beca que le permitió estudiar en Cambridge. ¿Era de buena familia? No lo sé, no me lo he estudiado eso. Aquí veis la primera similitud entre Plath y la protagonista de La campana de cristal. Que ahora vamos a contaros de qué va. En Cambridge, con 24 años, Sylvia Plath conoció al poeta Ted Hughes. Se casó con él y tuvo 2 hijos. No vamos a entrar demasiado en la relación entre Plath y Hughes, pero parece que Hughes era un hombre bastante despreciable. Plath descubrió varias infidelidades de Ted y se separaron unos meses después del nacimiento del segundo hijo, en octubre de 1962. A Plath le quedaban unos meses de vida antes de su suicidio el 11 de febrero de 1963. Durante esos meses, Plath vivió sola, cuidando de sus 2 hijos y con problemas económicos. En enero de 1963, 3 meses después de su separación, se publicó La campana de cristal. Y Plath no lo firmó con su nombre, sino con el seudónimo Victoria Lucas. Qué fuerte esto, ¿eh? Un mes después de la publicación de su única novela, que vamos a analizar en este vídeo, Plath abrió las ventanas de las habitaciones donde dormían sus hijos, cerró las puertas, bajó a la cocina, encendió el horno de gas y metió la cabeza dentro. ¿Qué edad tenía? 30 y tantos. 32. 31-32. Durante su vida, Plath sufrió problemas de salud mental y fue tratada, por decirlo de alguna manera, con electroshocks. Esta es otra de las similitudes entre Plath y la protagonista de La campana de cristal. Hay que decir que el amigable Ted Hughes destruyó los diarios de Plath. Toma. Y que después del suicidio de Sylvia Plath, Asian Beville, la mujer con la que el bueno de Ted le había sido infiel, también se suicidó dejando abierta la llave del gas. ¿Se suicidaron las 2 mujeres de la misma manera? ¿Se entiende esa frase? Yo creo que sí. Porque es un poco... Sylvia Plath recibió el premio Pulitzer en 1982, casi 20 años después de su suicidio. Hablemos ahora de La campana de cristal. ¿O quieres hablar tú? Esta novela es la historia de Esther Greenwood. Yo creo que estoy hablando ya mucho, esto cuéntalo tú, ¿no? Hablemos ahora, si os parece, de La campana de cristal, de Sylvia Plath, la única novela que escribió esta maravillosa poeta. La novela, La campana de cristal, es la historia de Esther Greenwood, una joven que gracias a su expediente académico recibe una beca para trabajar en una revista de modas en Nueva York. Hay gente que nos ve que no sea de España, que es que nos hemos quedado a oscuras 9 o 10 horas. Ya. En ciertos lugares a lo mejor se descojonan un poco de nuestros problemas. Efectivamente. Durante su estancia allí en Nueva York se aloja en un hotel en el que solo hay señoritas y poco a poco vamos conociendo con la novela el ambiente de fiesta, ligue y superficialidad que la rodea. Durante este periodo se va alejando más y más de su gran novio oficial, Buddy, un prometedor estudiante de medicina. Has dicho señoritas porque lo había puesto yo en el así. Pero pretendía que fuera irónico. Pero la verdad es que cuando lo has dicho tú no suena muy irónico. Cuando la beca está a punto de acabar, cuando está acabando ese mes de estancia en Nueva York, las violencias que Esther sufre se extreman y cae en una fuerte depresión.
intenta suicidarse, al igual que, como os ha contado Emilia, hizo la autora, y es internada en una clínica psiquiátrica donde le aplican electroshocks. Dejadme que haga un paréntesis en esto, pero he estado mirando esa cosa de los electroshocks, que no sé si todos sabéis lo que significa, pero es ese tratamiento en el que los pacientes reciben cargas eléctricas en la cabeza. Y no sé, para mí los electroshocks, al menos en España, lo pensaba como una cosa acabada, terminada ya, desde hace mucho tiempo, y es que no es así. Los electroshocks se aplican hoy en día todavía a 1 millón de pacientes en el mundo. En algunos países todavía se hace sin anestesia. Madre mía. Pero a día de hoy, como decía Emilia, no decimos que La campana de cristal sea en absoluto una mala novela. Es solo que desde el punto de vista del lenguaje nos parece que no tiene la fuerza esta novela que tiene su obra poética. Y no es que hayamos leído toda su obra poética, pero los poemas que hemos leído de Sylvia Plath no tienen nada que ver en lo formal, en el lenguaje, con La campana de cristal. Con todo y eso, La campana de cristal nos ha interesado mucho como el relato de las violencias que una sociedad puede ejercer sobre un individuo cuando éste no se adapta a sus modelos aceptados. La sociedad americana de 1950, que es en el que transcurre la novela, trata a Esther Greenwood, la protagonista, primero con mimo. La invita a Nueva York, le da una beca para trabajar en una revista de moda, tiene previsto para ella una vida feliz de mujer casada y quizá una prometedora carrera literaria, esto no lo sabemos, pero podría ser así. Pero ocurre claro que Esther Greenwood no encaja en ese lugar de esposa, madre, mujer, no conflictiva, que la sociedad patriarcal del momento pues le tiene preparado, como ese carril que le tiene preparado. No quiere casarse con ese novio idiota, no quiere aprender taquigrafía, como le aconseja su madre, no quiere pases para el ballet o para cortes de pelo en un lujoso salón de belleza, no quiere todo eso. Y es a partir de ese momento en que se niega a seguir el camino al que le obligan, cuando su familia primero y después la institución médica la recluyen en un sanatorio psiquiátrico y le aplican esos electroshocks de los que hablábamos hace un momento para curarla, ponerle muchas comillas a curarla. Hay una metáfora en el libro. ¿En serio? ¿Es bueno que se vayan? Es bueno que luego vuelvan. Pero volved luego. Bueno, luego que van a volver, se verán todos los podcasts de Grandes Infelices. Porque son buenísimos. Pero podemos hacer lo que estamos haciendo. Bueno, la novela está plagada de buenas metáforas, ahora hablaremos Emilia y yo de esto, pero hay una metáfora que refleja de maravilla esta violencia con la que las mujeres no se someten al dictado patriarcal. Ocurre en la última noche de la beca de Esther en Nueva York. Esther sale de fiesta, conoce a un hombre y tras cruzar con ella muy pocas palabras, ¿verdad? Apenas se conocen, él le regala a ella un broche. Esa misma noche, horas después, ese hombre intenta violarla. Y como Esther se resiste y le clava un tacón en la pierna y consigue zafarse y huir, el hombre, iracundo, reclama a gritos el broche, ¿no? Es buenísimo la escena porque nos parece que ese broche que el hombre le reclama simboliza todas esas prerrogativas que la sociedad americana le arrebata a Sylvia Plath cuando no se adapta al rol de mujer agradecida y dócil. Hablamos aquí ahora de Sylvia Plath, pero también podríamos haber hablado de Esther Greenwood con una... Pero es igual, es la misma, porque yo me pillé porque era igual pero más barato. La diferencia es que este es más grande y esta tapa durilla en realidad. Pero no es solo el contenido político lo que nos gusta de La campana de cristal. Nos sorprende también lo bien que la Sylvia Plath poeta hace escena. Uf, qué sonoridad más horrible tiene esta frase. Bueno, nos sorprende lo bien que representa una situación y lo bien que cuenta esa situación según el tiempo avanza. Esto es la explicación de lo que es la escena. Muy bien. Es que las hace muy bien, con mucha visibilidad, con mucha fuerza. Muy cargadas metafóricamente. A mí me ha sorprendido porque la escena es una técnica muy narrativa. Yo diría que en poesía no se usa demasiado. Y de una poeta habría esperado en el texto una mayor presencia del narrador, que suele implicar una mayor subjetividad. Yo me acerqué a La campana de cristal, Sylvia Plath, poeta, esperaba eso, y lo que me encontré fue todo lo contrario. Cuando un narrador cuenta en escena, nos presenta la acción directamente, da un paso atrás y deja que los personajes actúen. La acción se despliega ante la vista del lector.
Es el lugar de los diálogos, ¿verdad? Donde desaparece el narrador, es el lugar de la visibilidad. Eso es. En la escena hay una pretendida objetividad y eso es lo que, sorprendentemente, Plath hace muy muy bien. Sorprendentemente no por nada, sino porque es lo que digo, como uno la conoce como poeta, espera que la técnica que utiliza en la poesía sea también la que utilice en la novela, y no. Vamos con un ejemplo. Os leemos un fragmento del capítulo 6 en el que Buddy, el novio oficial de Esther, la lleva a ver un parto. Y menudo tonto el Buddy ese, ¿eh? Es inaguantable. Fijaos cómo hace escena Plath. Empuje, señora Tomolillo, empuje, así, buena chica, empuje, le repetía a la mujer el médico responsable que supervisaba a Will. Hasta que al fin, a través del hueco rasurado entre sus piernas, amarillento por el desinfectante, vi aparecer una masa oscura y peluda. La cabeza del bebé, me susurró Buddy, encubriéndose con los gemidos de la mujer. Pero por lo visto la cabeza del bebé se atascó y el médico le dijo a Will que tendría que hacer un corte. Oí que las tijeras rasgaban la piel de la mujer como una tela y empezó a chorrear sangre de un rojo feroz, brillante. Acto seguido me pareció ver que el bebé saltaba a las manos de Will, morado como una ciruela y embadurnado de una sustancia blanca y con rastros de sangre. Es que es muy bueno, es muy bueno. Fíjate, bueno, no vamos a entrar porque tenemos el guión, pero es que es buenísimo. Está muy bien. Está muy bien hecha, lo hace muy bien. Y luego hay algo más ahí que Sí, decir, sí. ¿no? Sí, mira, En esta escena, un poco antes, Buddy le dice a Esther, no deberías ver esto. Si lo ves, nunca querrás tener un bebé. No deberían permitir que las mujeres lo vieran. Será el fin de la raza humana. Toma ya. Pero es que en cierto modo tienes razón, ¿eh? Porque es que espeluzna Claro. la escena como está hecha, ¿no? Sí, sí. Esa escena del parto al que le lleva el novio para decirle todo lo que sabe ya de medicina. Total. Pero vamos con lo que os decíamos, la capacidad narrativa de Plath, que nos sorprende. Es que esto de sorprende a lo mejor queda un poco como que estamos por encima. No me está gustando eso de sorprende. ¿Cómo podríamos decir? La capacidad narrativa de Plath para hacer escena, los diálogos, las descripciones, la apabullante visibilidad, la elección de las situaciones, lo que cada personaje dice, ¿no? Está representando y el narrador está un paso atrás. Las metáforas de situación que hay en cada una de las escenas que nos van contando muchas más cosas, ¿no? Hay como planos de significación muy buenos, ¿no? Que para ser una primera novela. Sí. Porque en realidad, tú y yo no sabemos de poesía, pero en realidad en poesía funcionan mucho más como las imágenes, ¿no? No. Hay una cosa ahí que... A ver, la carga metafórica y simbólica, eso lo comparte, pero no creo yo que en poesía se haga escena. Y sobre todo es que, o sea, aquí está Silvia Plath, como cuando uno hace escena, ¿no? Seleccionando la situación para representar lo que ella quiere representar. Y la técnica es distinta cuando escribe poesía, que es lo que vamos a contaros ahora. Comparad esa escena que acabamos de leer, por ejemplo, con este fragmento del poema Tres mujeres, en el que Plath narra la maternidad desde tres ópticas distintas. Eso hace en el poema de Tres mujeres. La de una mujer que quiere tener hijos, pero no puede. La de una mujer que se ve forzada a ello. Y la de una mujer que centra su realización en ser madre. Vamos a leeros un fragmento en la traducción de Jesús Pardo, editado por Visor. Cuando lo paras así se para, no hace falta dar al stop. Es buenísimo, ¿eh? Es modernísimo este scrolling que tenemos. Estoy serena. Es la serenidad que precede algo espantoso. El minuto amarillo antes de romper a andar el viento, cuando las hojas vuelven sus manos, sus palideces, hacia arriba. Aquí el silencio. Es tremendo. Sábanas, rostros, blanco todo y quieto, como relojes. Voces retroceden, se aplanan. Sus jeroglíficos visibles se aplanan hasta convertirse en biombos de pergamino contra el viento. Hay un campo semántico... Muy diferente. Muy diferente, no tiene nada que ver. Claro, pero es lo que quiero decir, ¿no? O sea, es muy diferente, pero es un poema que tiene algo de narrativo, de si uno es lector de la poesía, o lectora, perdón, de la poesía de Silvia Plath, si vas a la novela esperas algo parecido a esto, y no. O sea, pero eso es algo muy positivo en realidad de Plath, que pueda manejar registros tan distintos. ¿Querías comentar el poema un poco? No, quería comentar todo ese campo semántico de lo pálido, lo amarillo, esa cosa que dice el minuto amarillo. Eso lo dice en el texto también, en la campana de cristal sale lo amarillo. Pero no tan bonito. No, claro. ¿Por qué dices lo de los tres? O sea, ¿has leído los tres poemas? Ha hecho un poema con el punto de vista de las tres mujeres. Bueno, he contado un poco cómo es, o sea, el fragmento que hemos leído pertenece a
el poemario Tres mujeres, Vale, en los vale. que se alternan 3 voces distintas. Eso voy yo ahora, ¿no? Creo que esto es mío. El mío. No sé si hay muchos autores que tengan la capacidad de manejar registros tan diferentes. Plath, desde luego, la tiene. Puede contarnos algo de manera narrativa, haciendo escena, representando una situación, o puede escribir un poema que refleje la subjetividad y emocionalidad de un personaje narrador. Claro, porque en realidad en la lectura del poema y la Claro. narrativa está hablando del mismo acto que es el acto de París, ¿no? Está contando lo mismo, pero de maneras muy distintas, por eso lo hemos elegido tan bien. ¿A quién habrá elegido eso? ¿Quién habrá sido? Yo. ¿Ya, pero es mío o qué? Sí, este es tuyo, Joder, ya. por fin ya llego yo. Pero como os decíamos, la campana de cristal tiene algunos elementos que no nos acaban de funcionar. Ya os lo hemos dicho, el lenguaje no nos parece brillante. Y hay alguna cosa más aparte del lenguaje, por ejemplo, la estructura. Veréis, la novela, La campana de cristal, está estructurada en 2 actos. Menudos huevos tenemos aquí metiéndonos con Silvia Plath, ¿eh? En el primero se narran las peripecias, ya os hemos contado, de esa joven universitaria de Boston disfrutando, ponerle comillas también, de su beca en Nueva York. El segundo acto está centrado en su experiencia en el sanatorio psiquiátrico. ¿Por qué siempre me tranco con psiquiátrico? Porque en general te atrancas un poco cuando hablas. ¿Cómo está ahí? El primer acto está lleno de pequeñas anécdotas. ¿Anécdotas? ¿Lo he dicho bien? Es que me estoy atrancando mucho. El primer acto está plagado de pequeñas anécdotas, fiestas a las que acude, la relación con su amiga Doreen, que está muy bien esa relación que tienen, las visitas a la editorial de la revista de moda donde se supone que trabaja, porque no la vemos trabajar mucho. Y lo que pasa es que no hay una verdadera trama que organice esas anécdotas. No hay una verdadera trama que le dé sentido, aunque en realidad, como no hay sentido en la vida de esa muchacha que soñaba con pasar un mes en la capital cultural del mundo y se encuentra allí llevándola todos los días a fiestas y a peluquerías, ¿no? Hay, eso sí, en todas estas anécdotas, una progresión en las violencias que la protagonista va recibiendo en medio de ese supuesto glamour y en medio de esa supuesta dolce vita. Pero más allá de esa progresión, no hay una estructura cerrada, aunque en realidad no hace falta, ¿verdad? Porque refleja un poco como esa falta de guión que tiene su propia vida. No lo vemos como algo negativo, pero no funciona muy bien como novela. A ver, yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo en esto, la verdad. Dime. O sea, claro, porque cuando dices que no hay trama, o sea, hay unas fuerzas antagonistas, una progresiva violencia que ella va recibiendo, y yo creo que hay un deseo en ella. Cuando digo que no tiene una buena trama, es eso que vemos a veces en las novelas de los alumnos, y es que tú puedes quitar 2 anécdotas o sumar 2 anécdotas sí, claro. y funciona igual. Y cuando eso pasa, es que no hay una causalidad entre los acontecimientos. Ah, bueno, Entonces, vale. en ese sentido no hay trama, porque podía haber contado 3 cosas más y hubiera, o 2 menos. Y, Sí, claro, sí, entonces, en ese sentido no es una buena trama estructurada. Aunque, por eso digo que no me parece del todo mal, sí que consigue ese efecto de esa progresión de violencia. Sí, además, como esa falta de sentido. Sí, y claro, y la falta de sentido está relacionada con la falta de causalidad. Lo que, o sea, sí que, o sea, si fuera un texto autoficcional, como tiene aspecto que es, tendría como más justificación bueno, es que no vamos a entrar en esto. Mira, es que no quieres entrar en nada, ¿eh? Es que decir cosas que no hemos pensado bien. Pero es bonito porque es fresco. Y luego para editarlo que me lo voy a comer yo. Se ha comido entero. O sea, lo que quiero decir es, sabemos que es un texto autoficcional y por lo tanto tiene más sentido que lo fundamental para sostener la novela no sea la trama, o sea, que no haya una causalidad 100%. Porque la vida no tiene trama. Vamos a seguir con Mira. Por otro lado, este primer acto está narrado con una voz irónica que quizá Silvia Plath necesitara para defenderse de esas violencias recibidas de las que os estamos hablando. El texto nos pinta a una joven que se ríe del interés que despierta en los hombres y que junto con sus amigas parece como flotar por encima de ese vivir mundano de la moda, de los regalos y de las fiestas. Os ponemos un ejemplo para que veáis a qué nos referimos. Escuchad el tono. La idea de bailar con aquel mequetrefe que llevaba zapatos de ante naranja con plataforma y una triste camiseta debajo de una chaqueta azul, fachosa, me hizo reír. Esto luego lo vas a poner en el texto, ¿no? Si hay algo que desprecio, es un hombre vestido de azul, de negro o gris o de marrón aún. El azul me parece ridículo. No sé si se escucha un poco esa ironía.
Sí, se escucha la ironía y la distancia, pero también yo escucho una crítica a la superficialidad ahí y un colocarse como objetivando a los hombres. Vale. O sea, como sujeto, y porque este tipo de comentarios estamos más acostumbrados a que sean desde el lugar masculino. O sea, sería como una revancha o darle la vuelta, qué bueno, Como al lugar no sé, común. Ole. pero bueno. Vale. Y lo que está claro es que la protagonista no flota, aunque diga flotar, no resulta inmune a ese cúmulo de agresiones que finalmente harán que se hunda y que pase lo que pase en el segundo acto, ¿no? Eso es lo fundamental para mí, o sea, que esa voz despegada y esa voz pretendidamente que se intenta colocar en una posición de superioridad, solo busca afianzarse, ¿no? Porque los hechos la tiran por el suelo, clarísimo. Tú lo ves así, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Bueno, pero sí que es curioso, o sea, que son iguales los libros. Y es que ni siquiera creo que este libro dure más. Yo diría que el segundo acto comienza cuando Esther abandona Nueva York, vuelve a casa de su madre y la enfermedad mental, el suicidio y el internamiento en la clínica psiquiatra se convierten en los temas principales de la novela. Y es que son los temas principales de la novela, ¿no? Sí. Claro, casi el primer acto casi es como una introducción un poco, un ¿no? llegar a, ¿no? Sí. Claro, es verdad. Este cambio sucede en torno al capítulo 10, más o menos a la mitad del texto. Durante esta segunda parte, el tono de la novela cambia un poco. Se mantiene frío, pero es más claudicante. A mí, esta segunda parte me ha gustado mucho más que la primera. Esa narradora que nos cuenta sus intentos de suicidio es muy potente y es algo que yo no había leído, que tampoco es muy relevante porque, bueno, a mí me faltan muchas lecturas. Sin embargo, también creemos que en esta segunda parte se nota más que a veces, en La campana de cristal, Sylvia Plath no parece Sylvia Plath, como autora, nos referimos, como autora de poesía. Hay momentos en los que al texto le falta forma. El lenguaje no vuela o no vuela lo que esperaríamos que volase tratándose de ella. Vamos con un ejemplo. Antes de leeros el fragmento os damos un poco de contexto. Venga. Esther está en la playa, este contexto me lo inventa un poco porque... Esther está en la playa con unos amigos, se mete en el mar y piensa en nadar mar adentro hasta ahogarse. Empecé a nadar con un estilo perrito particular, manteniendo la cara hacia la roca. Cal daba brazadas lentas. Al cabo de un rato paró y sacó la cabeza. No voy a llegar, dijo, jadeando. Vale, da la vuelta. Me propuse seguir nadando mar adentro hasta que no tuviera fuerzas para volver. Mientras braceaba hacia adelante, sentía los latidos del corazón retumbando como un motor lejano en mis oídos. Soy. Aquí hay una mezcla de tonos que creemos que no acaba de tomar el vuelo. Por un lado, empecé a nadar con un estilo perrito particular que da la sensación de un narrador despegado de la escena. Y tampoco excesivamente bueno hablando, ahí hay una modo perrito. Bueno, puede ser también cosa de la traducción, no sé, ya. Una voz despegada de la escena que se mira desde lejos y que no siente. Es la voz que se usa sobre todo en la primera parte de la novela. Y por otro lado, el tono del final del párrafo. Sentía los latidos del corazón retumbando como un motor lejano en mis oídos, que pretende ser más introspectivo y más grave. A mí me funciona la voz de la primera parte de la novela y me funciona la voz del perrito pero no me funciona bien cómo engancha con lo que sigue. Sobre todo, o sea, no me funciona nada eso de sentía los latidos del corazón retumbando como un motor lejano en mis oídos. O sea, a ver, que estamos hablando de Sylvia Plath. Es un momento para tirar de lenguaje, para entrar en la emocionalidad de esa narradora. ¿Cómo puede ser que Plath haya escrito latidos de mi corazón retumbando? Es que, no sé. Sobre todo bueno, luego vamos a leer algún poema de Sylvia Plath, claro, y vais a ver, o sea, que no es... que es alguien que sabe hacer esto de sobra. O sea, latidos de mi corazón retumbando es un lugar común. A ver, en una novela muchas veces uno encuentra este tipo de cosas y ya está, pero ya os digo, es una sensación de extrañamiento. ¿Cómo es posible? Fijaos, sin embargo, cómo sigue la escena. Hay un cambio de párrafo y la narradora dice: aquella mañana había intentado ahorcarme. Había sacado el cordón de seda del albornoz amarillo de mi madre y continúa con la descripción de ese intento. Creemos que esto sí funciona muy bien. Ese golpe frío, bestial, punzante, con una frase corta, seguido de una descripción de cómo había pensado ahorcarse. Esto es lo que queremos transmitiros sobre La campana de cristal, esta sensación de irregularidad y sobre todo la sensación de sorpresa o de extrañamiento. Lo que uno esperaría que la poeta Sylvia Plath hubiera escrito maravillosamente bien es lo que a veces no acaba de funcionar, o no acaba de funcionar tan bien como uno esperaría.
¿Puedes leer el guión, por favor? Voy, puedes ponerle que avance, por favor, porque si no avanza estamos quietos. ¿Puedo decir algo o vas a decir algo? No, ya está. Aunque también te digo una cosa, que primero es la primera novela No, claro. y la última que escribió Silvia Plath, y segundo, lo que has comentado tú antes al hablar de la bio, ¿no? O sea, la escribió ella sola con 2 críos, con problemas económicos, Claro, sí, sí. ¿no? Y con esos problemas que luego llevaron nada menos que a suicidarse. O sea, Sí, sí, es obvio, sí, sí, sí. que demasiado que puso unas palabras detrás Sí, de las sí. otras, ¿no? O sea que, pero claro. Sí, sí, o sea, está claro, eso de hecho lo vamos a hablar después, ¿no? Un poco de intentar conjeturar qué pasa. Y, Vale. O sea, es obvio que separar el texto de su contexto, aunque es algo que hacemos mucho en este canal, no tiene ningún sentido. Y las condiciones materiales que rodeaban a Plath eran las que eran, y estamos seguros de que esa es la razón de esa irregularidad y de que haya momentos en los que algo que Plath sabe hacer de sobra no esté desarrollado en la novela. Pero es cierto que sorprende porque, bueno, pues porque yo no esperaba eso cuando me acerqué a la novela, y sobre todo porque las partes que mejor funcionan son las partes narrativas. Es verdad. A ver si somos capaces de transmitir en el vídeo que no es que nos guste mucho la novela, sino que nos gustan muchísimo los poemas, ¿no? Es como que lo hemos dicho 30 veces ya. ¿Por qué lo repites si ya está hablado esto? Otro ejemplo, 2 páginas después del que acabamos de poner. Vi cómo se debatía lentamente, con el agua al cuello, hasta hacer pie, contra la arena ocre y las pequeñas olas verdosas de la orilla. Durante un momento su cuerpo quedó seccionado en 2, como un gusano blanco. Luego salió arrastrándose del verde y se perdió en el ocre, entre decenas y decenas de otros gusanos que se retorcían, o estaban tumbados entre el mar y el cielo. Ha continuado la escena, ¿no? Sigue estando en la playa, sigue Sí. estando bañándose, ¿no? Pero ha vuelto Sí. del intento, ¿no? Continué nadando, moviendo las manos y los pies. La roca en forma de huevo no parecía más cerca que cuando Cal y yo la mirábamos desde la orilla. Entonces vi que no tendría sentido nadar hasta la roca, porque mi cuerpo aprovecharía esa excusa para trepar y tumbarse al sol, reuniendo fuerzas para volver nadando. Creemos que en este fragmento sucede algo muy semejante a lo que acabamos de comentar antes. Hostia, esto no lo tengo redactado. Vale. La parte de los gusanos, la descripción inicial Muy es buena, maravillosa, ¿no? es buena. bestial. Con los O sea, ocres, es lo que uno esperaría, ¿no? Yo sé que Plath es poeta y espero que vaya a hacer ese tipo de descripciones y ese tipo de juegos con el lenguaje, ¿no? Sin embargo, otra vez, creo que hay poca continuidad, o creemos que hay poca continuidad entre esa parte de la descripción de los gusanos y después ese comentario que hace sobre la roca y el huevo, que es otro tono, y creemos que le falta un poco de continuidad entre las dos cosas. Sí, regularidad, le falta regularidad. Y sobre todo, lo que sí que vemos que en este fragmento quizás es lo que a nosotros nos parece que requiere un poco más de tiempo, simplemente un poco más de palabras, es el cambio de decisión. O sea, en un momento dado Esther iba allí a matarse y luego no. Entonces, ese cambio hace falta hacerlo, creemos, quizás un poco más despacio. A ver, esto es un análisis, ¿no? Pero hacer un poquito más despacio, ¿no? Y que la voz se pone como un poco explicativa. Entonces vi que no tendría sentido nadar hasta la roca. Entonces, pues, esa transformación que esperaríamos tratándose de Plath, que la hubiera hecho a través del lenguaje, no la hace a través del lenguaje, la explica. ¿Más ejemplos tienes o...? Estamos dándolo por hecho, pero no sabemos hasta qué punto realmente La campana de cristal es una novela del todo autobiográfica. ¿Cómo de pegado está el trauma de Plath al relato de Esther Greenwood? ¿Que tienes hipo? Pero quizá la elección de la voz narrativa, esa selección y ordenación de los acontecimientos de la historia, el propio lenguaje, tan desprovisto de fuerza, según nos estamos diciendo, tenga más que ver con la necesidad de revelarse de la autora que con una búsqueda estética. Creemos que quizá la autora, voy a decirlo en singular porque creo que Emilia no estoy muy de acuerdo, creo que la autora en determinados momentos de la novela necesita decirse, necesita explicarse y quizá no le da tanto valor o tanta importancia a la parte estética de la novela. Claro. Elucubración. A mí me da la sensación de que esto estamos elucubrando, ¿no? Es que Plath era muy joven cuando se suicidó, tenía 31 años o 32 años, ¿no? Quizás si hubiera tenido mejores condiciones materiales o si hubiera vivido más, habría sido capaz de unir esas dos formas de escritura, ¿no? Por un lado, la que utiliza en La campana de cristal y se centra en la representación y la tensión narrativa, y por otro, la que utiliza en su obra poética y se vuelca en la subjetividad del narrador y la fuerza del lenguaje. En La campana de cristal hay momentos en los que se unen, pero muchos otros momentos no.
Vale. Entonces, Que le falta tiempo, vamos. yo creo que sí. Con todo y eso, continuamos un poco el vídeo. La campana de cristal tiene una carga simbólica y metafórica en muchos de sus pasajes y es una de las cosas que más nos han gustado de la novela, para no contaros solo lo que no nos ha gustado. Por ejemplo, qué buena la manera en que la novela representa los distintos grados de violencia y encierro del sistema psiquiátrico. Cómo está hecho eso por niveles y edificios separados. Es una metáfora muy buena de cómo el sistema social somete, evalúa y permite la salvación o el hundimiento de sus individuos de forma, además, aparentemente neutral y objetiva, ¿no? Es como, no estamos nosotros, eres tú sola. Claro. Bien, esta estratificación espacial de la violencia, encarnada en los distintos pabellones de la institución, bueno, primero nos recuerda mucho al cuento de Dino Buzzati. Tenemos un análisis ahí. Hicimos un análisis de 7 plantas, qué buen cuento, precioso cuento, leedlo si no lo habéis leído. Y simboliza en la novela de Plath esa división férrea y progresiva entre personas más o menos sanas, entre personas más o menos sometidas a la disciplina del sistema, ¿no? Qué bien hecho está. Vas pasando de esta cubeta a esta cubeta, de esta cubeta a esta cubeta, y aquí ya puedes irte a trabajar y a comprar y todo. Estás ya adaptada. Estoy muy cansada. Voy a por un vaso de agua. De acuerdo. Ahora vengo. ¿Paramos o no hace falta? No. Hemos dicho que algo que nos gusta mucho y nos parece que funciona muy bien de la campana de cristal son las metáforas de situación. A mí me ha encantado una escena que es la bajada en esquí que se narra en el capítulo 8. Su novio Buddy lleva a Esther a esquiar. Es que de verdad, es de manual. Ella no quiere esquiar. No sabe, como, no sabe esquiar, no quiere, no le gusta eso. No, es como, bueno, no tiene interés en eso, pero él insiste y orgulloso mira los intentos de ella por no caerse. Cuando todavía Esther no sabe ni hacer zigzag, Buddy le dice que suba a una cima y se lance. Que se tire, que se tire. Que no va a pasar nada, no te preocupes, agárrate ahí, no te preocupes, tú te sales a la mitad y tal. Y ella, fijaos lo que dice en la novela, en ningún momento se me ocurrió decir que no, ¿no? El caso es que ella acepta subirse por allí y en la bajada en esquí es el único momento en el que ella disfruta, ¿no? En el que dice, ¡buah, qué guay esquiar! ¿no? Pero tiene una caída al final de esa bajada, ¿no? No tiene idea de esquiar y se la pega, claro. Exacto. Entonces Buddy se acerca a ayudarla y ella, por primera vez en la escena, tiene agencia, decide y expresa su deseo. Voy a intentarlo de nuevo, voy a hacerlo otra vez. Quiere volver a subir porque ha visto que le ha gustado esa bajada. Y fijaos cómo describe Plath a Buddy. La cara de Buddy adoptó una expresión rara, complacida. No subirás, repitió con una sonrisa final. Tienes la pierna rota por 2 sitios. Qué fuerte. Vas a estar escayolada varios meses. Es decir, Buddy está complacido, sonriente, después de ver que Esther se ha roto la pierna por 2 sitios. ¿Por qué? Cuando debería estar avergonzada por haber puesto a su mujer Exacto, ahí. por haberle dicho, no es su mujer, mira, es que ¿No es su mujer? son novios. Ah, ¿Por qué? Porque la quiere débil, obediente, haciendo lo que él dice, no la quiere con agencia y con deseo. La metáfora de situación que Plath crea es bestial. Cuando ella decide que quiere lanzarse, la escena, es decir, la vida, se lo impide. Es que es muy bueno. sí. Voy a beber en escena, Ay, en directo. o sea, ¿vas a beber en directo? Agua. A ver cómo es. Pero quizá la mejor metáfora de toda la novela es la que da título al texto, esa campana de cristal, transparente pero eficaz, en la que la protagonista se ve recluida, aislada de la sociedad y del resto de sus congéneres. Una campana de cristal invisible que la señala como una anomalía, que simboliza también su dificultad para adaptarse, para moverse con libertad y ser ella misma. Dice, fijaos, la protagonista de la novela, Esther Greenwood. En cualquier sitio, en la cubierta de un barco o en una cafetería, en una calle de París o de Bangkok, estaría debajo de la misma campana de cristal, fermentándome en mi propio aire malsano. Tela, ¿eh? Sí. Aunque a mí me gusta más la del esquí. Claro, pero es que la campana de cristal es como se siente ella todo el tiempo, ¿no? Está ahí como... ¿Yo? Yo. ¿Tú otra vez? Con todo y eso, nos sigue pasando que desde el punto de vista del lenguaje, la campana de cristal no tiene la expresividad formal que vemos en su obra poética. Y para demostraros lo diferente que es el uso del lenguaje en sus poemas y en su novela, dejad que os leamos el comienzo de Solterona del libro Poemas El Coloso, editado por Visor y con traducción de Jesús Pardo, es decir, el mío. El tuyo.
Ahora hablaremos del mío, pero un poco más adelante. Parece interesantísimo para todos nuestros lectores. Esa chica de quien hablamos, en un paseo de abril ceremonioso, con su último pretendiente, súbitamente se asombró muchísimo del charlar de los pájaros y las hojas caídas. Así, afligida ella, vio que los ademanes de su amante agitaban el aire y se irritó entre el caos de flores y de helechos acres. Juzgó los pétalos, confusos, la estación ajada. Cómo deseó el invierno. Qué distinto de lo leído en La campana de cristal, ¿no? Qué distinto el uso de las palabras, ¿no? No sé si seríais vosotros capaces de decir esto con otras palabras, pero es difícil, ¿no? ¿Y por qué es difícil decir lo que dicen estos versos con otras palabras? Porque la fuerza no está en lo que se dice, sino en la forma de decirlo, ¿no? Más aún, mirad qué diferente es el inicio del mismo poema, Solterona, en la traducción de Raquel Lanceros, hecha para la editorial Navona. Esta chica en concreto, durante un ceremonioso paseo en abril, con su último pretendiente, se vio, de repente, terriblemente aturdida por el bullicio irregular de las aves y la hojarasca. ¡La hojarasca! ¡Ah, qué bueno! Ay, de verdad. No puedes ni reírte ya, ¿eh? Es que me voy a desmayar. Es que ni siquiera me gusta este poema que has elegido de Plath. Es bueno. Esa chica en concreto, durante un ceremonioso paseo en abril, con su último pretendiente, se vio, de repente, terriblemente aturdida por el bullicio irregular de las aves y la hojarasca. Afligida por este tumulto, observó los gestos de su amante tras tocar el aire, sus andares desviarse irregulares, a través de un montículo de helechos y flores. Los pétalos le parecieron un desbarajuste, toda la estación desaliñada. ¿Cómo anheló entonces el invierno? Qué diferentes las dos traducciones. Son muy... Es que ojalá cuando edites las puedas poner juntas para que se vea la diferencia, porque es la leche. Es curioso, no sé si lo veis o os parece, que la traducción de Raquel Lanceros es bastante más musical, es más rítmica, pero creemos que se pierde esa sorna que tiene la traducción de Jesús Pardo, ¿no? Muchísimo. Y sobre todo se pierde esa cosa para nosotros muy clara del poema de que quien fastidia todo ese ambiente es el amante ese agitando el aire con sus ademanes, ¿no? Es él el que lo fastidia todo. Y yo creo que cuando dice que echa de menos el invierno, lo que echa de menos es estar sola. Totalmente. Qué diferentes las dos traducciones. Qué diferentes las dos traducciones. Yo, leyendo la traducción de Jesús Pardo, debe de ser muy difícil traducir a Plath. Bueno, quizás traducir cualquier poesía, pero yo estoy intentando, yo no leo en inglés, pero quizás a Plath sí que hay que hacer un esfuerzo. Por lo menos su poesía. No lo hemos dicho, pero tanto la edición de Navona como la de Visor son ediciones bilingües. O sea, si que os manejéis bien con el inglés, quizá podáis tener una idea mucho más clara que nosotros de ambas traducciones. Pero en cualquier caso, lo que está diciendo Emilia, lo que nos marca sobre todo, lo que nos señala es la dificultad de traducir el juego verbal y de lenguaje que tiene Plath, ¿no? Dejando un paréntesis pequeño, no creéis que no nos gusta Raquel Lanceros. Yo la he leído, me gusta un montón. He leído su poemario El Sol y las otras estrellas. Sí, es una estupenda poeta que hace un juego precioso con las palabras, con las texturas, con los ritmos, que nos habla de los distintos modos de amor en este poemario y que está muy bien. O sea, no estamos echando por tierra su traducción, simplemente marcamos esa diferencia entre las dos traducciones, ¿no? Este libro nos lo ha dejado Izi, una amiga nuestra, que mandamos, ¿qué hacemos? Si es que... Mándale un abrazo. Pero es que eso es como muy de, te mando un abrazo a mi amigo, a mi tío, Pues mira, hace así. Pero volvamos al asunto por si nos hemos perdido. La lectura de estos versos de Solterona nos parece un buen ejemplo de la potencia que tienen las palabras en la poesía de Plath, de su riqueza formal a la hora de describir una emoción y del juego de connotaciones que es capaz de desplegar esta autoraza. Creemos, y ya os prometemos que no vamos a insistir más veces, que Silvia Plath no supo trasladar la potencia formal y del lenguaje que ella tiene a una novela, La campana de cristal, que quitando esto, nos ha encantado y yo creo que queda reflejado en el vídeo. Está, stop, está. ¡Hacia abajo! Es que no lo sabes cambiar eso. Bueno, contadnos si habéis leído la novela, qué pensáis de lo que os contamos, si habéis tenido esa sensación, si no, si conocíais, por ejemplo, la vida de Plath antes de leerla, si no... Una pregunta para mí muy interesante, si conocíais la bio de Silvia Plath, ¿os ha afectado a la lectura de La campana de cristal? Sí.
Y no lo vemos como algo negativo, para nada. Simplemente como otra manera de leer y cómo la lectura de un texto se complementa con otros paratextos, ¿no? Al final podemos ya irnos. Vamos a cortar.